El jueves 12 de enero, un ómnibus de la empresa Copsa volcó en la ruta interbalnearia con el desenlace final de una joven de 15 años fallecida. Ese trágico episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de las unidades de transporte colectivo carretero. La responsabilidad de su control depende de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La página web de esa repartición del Estado señala aún con mayor precisión. La Dirección Nacional de Transporte es responsable de asegurar la calidad del transporte regular de pasajeros como servicio público, responsabilidad del Estado, mejorar su eficiencia, su calidad y su seguridad, así como de implementar y controlar políticas de transporte de pasajeros por carretera y transporte de carga. Días pasados, el ministro Falero anunció que su cartera dispuso la creación de una línea telefónica para que los usuarios puedan comunicarse y denunciar fallas o desperfectos que encuentren en los buses que están en circulación. Según declaraciones consignadas por El País, con este nuevo mecanismo las personas podrán dirigirse a la autoridad de transporte y al ministerio y se podrá atender la situación y controlar esa denuncia, ya que no se puede estar todo el tiempo encima de los ómnibus. ¿Cómo funcionará esta nueva línea? ¿Cómo será la respuesta ante una denuncia? Y en general, ¿cómo funcionan los controles sobre las unidades? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Pablo Lavandera, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Doctor Lavandera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor, conversamos recién en la pausa y es bueno planteárselo a la ciudadanía de forma más concreta. ¿Qué es la Dirección Nacional de Transporte y cuáles son las responsabilidades que ella tiene? La Dirección Nacional de Transporte es una unidad ejecutora del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, encargado en lo que a esta dirección corresponde de regular, es decir, de monitorear, controlar y establecer el cumplimiento obligatorio, porque es un servicio público, el transporte de pasajeros, no así el de carga, y por tanto tiene un vínculo especial con el Estado. En materia de pasajeros, todo lo que tiene que ver con transporte interdepartamental y transporte metropolitano o suburbano, lo que se considera el área metropolitana. En materia de transporte de cargas, todo el país, o sea, involucra a la regulación de todo el país. En materia de transporte fluvial y marítimo también, y lo mismo transporte aéreo. Uh-huh. Y tenemos competencia compartida en algunos temas con AFE a través de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. O sea, como verán, es un combo bastante completo. ¿Y con cuánta gente cuenta la Dirección Nacional de Transporte para realizar justamente sus competencias? Bueno, hoy en día estamos en 400 y poco de personas en todo el país. Existen además 12 regionales, es decir, son mini ministerios o mini direcciones de transporte en 12 puntos del país, distribuidas a lo largo y ancho, uh-huh. Donde se pueden realizar una cantidad de tareas y de trámites que no tienen por qué venir a Montevideo, y lo que hemos tratado desde el primer momento, y se está alcanzando con cierto, sin pausa, pero con prisa, es tratar de informatizar prácticamente todos los mecanismos de vínculo entre el usuario y la administración, porque es la manera de agilizar, de facilitar la tarea del usuario, que es una de las finalidades que nos preocupa enormemente, simplificarle la tarea al usuario, que es la que nos paga el sueldo, uh-huh. Y de esa manera lograr que fluya de otro modo ese relacionamiento que tiene que ser mucho más rápido, tiene que ser mucho más seguro, tiene que ser mucho más previsible y tiene que ser mucho más certero que lo que es hoy. En eso estamos trabajando codo a codo con la gente de gobierno electrónico del Ministerio uh-huh. de Transporte, porque esto pasa no solo por querer, sino también muchas veces por modificar todo lo que tiene que ver con los aspectos informáticos. Eso requiere ayornarse en materia también de tecnología y por supuesto recursos humanos. Uh-huh. Una nota del Observador de nuestro colega y amigo Leonardo Abercorn contaba días pasados que cada día se cumplen en Uruguay unos 1.500 recorridos interdepartamentales. El transporte de pasajeros es un universo absolutamente reglamentado. Recorridos, frecuencias, tarifas, están todas ellas determinadas por el gobierno. ¿Cómo funciona hoy el mapa justamente
del transporte carretero en Montevideo, en el país, con respecto justamente al tema de viajes de pasajeros interdepartamentales. Yo le agregaría además, simplemente como comentario complementario, otro tanto de transporte suburbano. En forma, al mismo tiempo por día se dan esos desplazamientos. Esto requiere, por ejemplo, por supuesto, controles ex ante, que se dan algunos documentales, otros formales. Por supuesto, requiere controles durante y a posteriori también. Muchos de esos controles lógicamente son aleatorios, porque contamos con un plantel de 24 inspectores, 10 autos para controlar todo lo que tiene que ver con transporte de carga y transporte de pasajeros. No me quejo, pero simplemente uno lo que tiene que hacer es buscar optimizar esos escasos recursos que tiene, tanto materiales como personales. Entonces, hoy para un universo del entorno de los 1.500 recorridos diarios, hay 24 inspectores en 10 vehículos. Para lo que son controles aleatorios, sí. Después hay gente del Ministerio en las terminales y, por supuesto, hay un control permanente. Y, es un servicio público regulado, hiperregulado, a veces hasta de más, como mencionaba coincido en eso. Quizás es la herencia francesa, hispana, en materia de burocracia que nos lleva a eso. Y por supuesto que las empresas se autocontrolan, ¿no? Es decir, porque la tendencia mundial es esa, es desplazar de algún modo ese tipo de tarea hacia el privado y controlar a posteriori en forma aleatoria e inteligente. Cuando las empresas, cuando controlamos, ya sea como consecuencia de un control normal o como consecuencia de alguna denuncia que muchas veces se da, tanto en el ámbito de transporte de pasajeros como de carga, en todos esos casos lo que hacemos es inmediatamente sustanciar esa denuncia y muchas veces terminar con sanciones pecuniarias que son bastante importantes. Ahora nos vamos acercando al tema de denuncias, pero usted decía recién que lo ideal sería un proceso incluso de autocontrol de las propias empresas, digamos. Eso existe. Para existe, pero uno tampoco puede dejar a la que se autocontrolen y ahí se termine el control. Tiene que haber, es más, teniendo en cuenta que esto es un sistema con un regulador y que necesariamente merita el control del Estado. Claro. Olvidémonos de lo que es la fijación de la tarifa, etcétera, que eso son todas otras cuestiones. Yo estoy hablando de, se puede poner ese servicio, tiene que cubrir qué zona, tiene que ir de dónde a dónde, cuántos pasajeros puede llevar, el recorrido se cumplió adecuadamente, salió en hora, no salió en hora, los ómnibus son adecuados, no son adecuados, etcétera. Más allá de que hay parámetros objetivos, por ejemplo, la antigüedad de los vehículos, muchas veces, más allá del control que hay periódico de la inspección técnica vehicular, que tiene que hacerse año a año, existe cuando hay denuncias o cuando hay evidencia de algún tipo de problema al respecto, nos contactamos con la empresa. Claro. y se le advierte, se le pone en evidencia y se espera inmediatamente el resultado de esa comunicación. Si no existe, se dispara una inspección. Pero a lo que apuntaba es, cuando el deseo es, digamos, que se efectivicen más autocontroles, ¿cuáles son los parámetros que hoy pone el Estado para la adquisición y el mantenimiento de las unidades? Hay una división de ingeniería que depende del Ministerio de la Dirección Nacional de Transporte también, donde para homologar un vehículo, ese vehículo tiene que cumplir con determinados requisitos técnicos. Lo mío es la abogacía, no voy a entrar a payasear en temas técnicos de ingenieros, pero sí tengo claro que para homologar un vehículo, ese vehículo tiene que ser, primero, tiene que ser absolutamente conteste el vehículo y las condiciones del vehículo con lo que el fabricante informa sobre dichas condiciones. Si el fabricante te dice, no pueden circular en un vehículo de estas características más de 40 personas y 10 paradas, por decirte algo. ¿Está?
Entonces, lo que hace el Ministerio es controlar y homologar o no el ingreso de ese vehículo al torrente doméstico. Y después ese vehículo tiene 2 hitos temporales. Uno que es anual, con la inspección técnica vehicular, que es un servicio que está, esto lo heredamos de la administración anterior, está tercerizado en una empresa multinacional que lo hace en varios lugares del mundo, y sin perjuicio de eso tiene una antigüedad máxima que en el caso de los interdepartamentales, por ejemplo, si no recuerdo mal, son 18 años. O sea que hoy, para adquirir una unidad, tiene que ser una unidad homologada por el Ministerio. Sin duda. Luego tiene una serie de controles anuales, que es la ITV, que además es una empresa que está tercerizada. Exactamente. Y además no puede exceder en ningún caso los 18 años de vida útil de esa unidad luego de que es adquirida. Sí, hicimos una excepción en cuanto al vencimiento de los 18 años, en algún caso muy esporádico que había existido, cuando se paralizó toda la movilidad por el tema de la pandemia. Es decir, ahí extendimos un año más, porque los vehículos la verdad que no habían circulado prácticamente. ¿Y qué pasa? Eso implica para la empresa además renovar flota en forma obligatoria. Renovar flota tiene un costo y nos parecía que no era ni el momento ni la circunstancia más adecuada para eso. Por eso, con el debido control de los requisitos técnicos, aquellos que sobrepasaron esos controles, se le extendió por un año más ese plazo. Yendo al tema de las denuncias que hablábamos hace unos minutos, ¿cuántas denuncias recibe el Ministerio aproximadamente? ¿Lo podemos hacer de manera anual, si quiero, de manera semestral? Mira, lo que pasa es que son distintas fuentes. Déjame sumar. O podemos ir por partes, si quiere, en caso del transporte interdepartamental. Hablábamos en el intervalo, decíamos, no hay una causa única de denuncias, no hay una razón única, es muy variada. Va desde, por ejemplo, incumplimiento debido de los horarios, no salida de vehículos que tienen, de líneas que tienen que salir, hasta las mucho menos, son vinculadas a temas mecánicos. Esas son absolutamente esporádicas. Yo, recuerdo alguna de COPSA, con un video incluso hace un par de años, y después son todas de otro tenor. Son más o menos yo te diría que si las tuviera que promediar, son unas 300 y pico por mes, una cosa así. Y a todas intentamos dar la respuesta, se contesta o el mail, incluso se llama a la persona, se averigua, etcétera. Bien. Es un esfuerzo importante, no es inmediato, a veces no se da de manera inmediata, obviamente que se prioriza por parte de quien recibe la denuncia, o bien se traslada a una oficina que se encargue de eso a posteriori, o directamente se le contesta. Bien, y de estas 350 entonces que hablábamos, las mínimas o las menores son por temas de funcionamiento, como fue, por ejemplo. Prácticamente son residuales. Bien. ¿Cómo opera una denuncia a partir de que el Ministerio la recibe? ¿Qué es lo que se hace a partir de ese momento? Sea en el rubro que sea la denuncia, digamos, de aspectos mecánicos o de aspecto de cumplimiento de horarios. Se evalúa a cuál de las direcciones, de acuerdo al origen de la denuncia o al motivo de la denuncia, a cuál de las direcciones o jefaturas internas corresponde su sustanciación. Se remite con copia al jerarca de la oficina, y ese jerarca de alguna manera hace una evaluación, una ponderación y prioriza. Y después se le da un seguimiento posterior en ese sentido. En el caso de una denuncia como lo que ocurrió del vehículo de COPSA en los primeros días del mes de enero, ¿había sobre ese coche alguna denuncia anterior al episodio? Una aclaración. Primero, no había anterior ni hubo posterior. Es decir, no es que... lo que nos llegó, por ejemplo, fue la denuncia de un señor, un buen hombre, que él, aparentemente, según él nos informaba en el mail, un mail que nos llegó el 13 de enero, un día después del accidente,
había viajado en ese mismo coche el 14 de diciembre. Y un mes antes. Sí, y había visto irregularidad, que el ómnibus se movía más, que no sé. Y por distintas razones no utilizó ningún mecanismo, sabiendo que existían, porque eso es lo que nos manifestaba en el mail, sabiendo que existían. El más inmediato es cuando tú llegás, en la propia agencia tenés un cuaderno para hacer las denuncias, y la querés hacer en forma inmediata y te la tienen que tomar, y eso se envía inmediatamente al ministerio. Bueno, este buen hombre había constatado o había se había perfilado ese posible problema, y no sé, haciendo una especie de catarsis, nos dice, bueno, yo en realidad viajé en ese ómnibus, acá está el video, etcétera, no hice la denuncia en su momento, pero quiero que sepan que, es más, yo me comuniqué con la fiscal del caso, con la cual estamos en un relacionamiento permanente de toda la información que vamos recibiendo. Yo se la voy trasladando. Le dije, mira, doctora, recibí esto, si a usted le parece que es relevante los efectos de la causa, yo se lo hago llegar inmediatamente. Me dijo, sí, mándemelo, se lo envié, y ahí quedó. Ahora, si tú me decís antes, durante o después algún problema vinculado, no, sí, por supuesto, yo me senté en mi oficina con el sindicato de COPSA y con la empresa a preguntarles un poco qué era lo que había pasado con ese vehículo. Y bueno, la versión de la empresa ya la conocen. El sindicato coincidió en que no había habido ninguna denuncia, más allá de alguna comunicación un poco errónea que había habido al principio al respecto, pero se terminó reconociendo que no había habido ningún tipo de denuncia. Y después cada empresa tiene su protocolo interno de cómo procesar y sustanciar las denuncias, ¿no? Ya sea mecánicas o de otro tipo. Ahora, eso que le dijo el sindicato de alguna manera se da de bruces con lo que estaba contenido en la crónica que citaba más temprano. Dice, tras el accidente, Romina Mañino, dirigente del sindicato de COPSA, dijo al Observador que existían múltiples denuncias sobre el mal funcionamiento del coche 540 y que varios choferes efectivos de la empresa se negaban a manejarlo. ¿Esto se lo desmintieron, se lo confirmaron, lo ratificaron? Esta señora, que es integrante del sindicato, primero corre por cuenta de ella lo que dijo. En mi oficina reconocieron que al ministerio, que es al regulador a quien se tiene que informar, y a la propia empresa, ni al ministerio ni a la empresa, por lo menos eso fue lo que yo entendí, lo del ministerio me queda claro, la empresa habrá que preguntar sobre la empresa, se le había trasladado ningún tipo de denuncia o ni siquiera comunicación. Yo le puedo asegurar, porque fue lo primero que controlé, si había habido algún tipo de denuncia o comunicación, formal, informal. Mirá que a mí me llegan al correo y a mi celular cualquier tipo de cosa, me escriben por las cosas más increíbles. No había recibido nada, eso te lo aseguro, y no va a haber quien te lo pueda desmentir. Entonces, para establecer, digamos, previo al accidente, en el momento que el mismo ocurre y días después, no había ninguna denuncia con respecto a un término que es poco académico, pero que es el más descriptivo, del sangoloteo violento de que aparentemente tenía el vehículo que luego se accidentó. Con respecto al ministerio como regulador, no había ningún tipo de denuncia, ni formal ni informal. Nadie puso en evidencia esa situación al ministerio. Reitero, si de manera formal o informal se le había comunicado a la empresa dentro del ámbito del protocolo interno que tiene, si es que lo tiene, porque no lo sé, eso yo no te lo puedo asegurar. A mí lo que me dijo la empresa es que no. De todas formas, a raíz de este accidente, el Ministerio disparó allí unos nuevos mecanismos, inclusive una nueva línea telefónica para que los usuarios puedan comunicarse de manera más directa. ¿Cómo va a funcionar esta línea? ¿Cuántos funcionarios va a tener el Ministerio a disposición para el manejo de esta línea? ¿Va a ser 24 horas? ¿Cómo va a ser allí el funcionamiento? Una aclaración previa. Ya existían, creo que 5 o 6 mecanismos, 5 puertas de entrada por las cuales se podía hacer llegar de manera formal cualquier tipo de denuncia. Ya te digo, muchas veces ni siquiera son denuncias, son consultas, que cuando son razonablemente contestables y educadas, también las contestamos inmediatamente.
A ver, lo que de alguna manera se buscó con esto fue centralizar, seguir con esas puertas abiertas, pero centralizar o generar una puerta única más evidente nada más. Uh-huh. Esto va a estar atendido de forma permanente por los mismos funcionarios que cuentan con una experticia ya importante y de alguna manera van a canalizar esas denuncias. Es decir, no va a haber una especie de redistribución de lo que ya existía. Pero entonces, ¿este nuevo mecanismo es algo necesario o es de alguna manera, y sin querer ser grosero con el término, es una reacción del ministerio con respecto a lo ocurrido? No, reacción no, porque ya te digo, ya teníamos 6 puertas de entrada. Entonces, ¿por qué se busca ese mecanismo? Lo que se busca fue, de alguna manera completar eso, nada más, ¿tá? Ampliar esa oferta de posibilidades, pero no pasamos de 0 a 100, ¿tá? Pasamos de 90 a 100. Ajá. Claro. Bien, entonces, digamos, este mecanismo es una puerta más que se abre de coordinación interna dentro del ministerio. Exactamente. Bien, y allí la velocidad de respuesta, entonces, dependiendo de la denuncia, ¿cuánto podría llegar a demorar? Y se lo pregunto porque muchas veces quizás una persona no hace la denuncia porque sabe o entiende que quizás esa denuncia pueda quedarse en esto que hablábamos de estos caminos burocráticos que tiene. A veces capaz que la respuesta ni siquiera llega, entonces va a haber un tiempo de respuesta allí para que el usuario sienta la tranquilidad de que si sufre o se siente inseguro en una unidad pueda llamar. Si tú me preguntas si hay un plazo perentorio para sí. contestar las denuncias, te digo no. Uh-huh. Eso no. Perentorio, no. Sí, lo que existe, como te mencionaba hoy, a veces no, siempre es una ponderación de la importancia de la denuncia. Uh-huh. No es lo mismo, viajaba con mi perro y mi perro empezó a toser y el guarda o el chofer no quiso parar para... Entiendo. Denuncias de ese tipo sí. tenemos, sí. Hasta el ómnibus pareció quedarse sin frenos en una curva y derrapamos y no sé. Uh-huh. Entonces, sin perjuicio de que esa persona, tanto la dueña del perro como la que viajaba y tuvo ese inconveniente desde el punto de vista mecánico, tiene la posibilidad de, apenas se baja, ir a la agencia y radicar la denuncia por escrito, que la tiene siempre. Uh-huh. Para eso quizás es más importante, y esto ayuda mucho a que la gente tome conciencia de que tiene esa opción. Claro. Sí. Quizás lamentablemente pasan estas cosas y recién a partir de estos episodios ni hablar, los usuarios reaccionamos ante puertas de entrada. Haya tenido que pasar lo que pasó para que de alguna manera todos nos demos cuenta de que hay que empujar más esa evidencia, para que la gente sepa que tiene esa opción, porque a ver, lo mismo, ¿no? Uh-huh. Los que dicen que sabían que el ómnibus estaba con problemas, bueno, carajo, si hubieran avisado antes, se hubiera evitado esto también, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero la verdad, te reitero, nosotros no tuvimos ninguna comunicación en ese sentido. Uh-huh. Entonces, para terminar de contestar tu pregunta, hay una ponderación, esa ponderación siempre existe, como debe ser, porque los recursos del Ministerio no son ilimitados, y tratamos de darle respuesta por lo menos a las trascendentes. No estoy diciendo que la persona con el perro no lo sea, para ella es un problema seguramente, pero quizá para el regulador no es el problema más importante. Se le da contestación y se canaliza eso como corresponde. De repente se toma conciencia, a veces se contesta inmediatamente porque son cosas muy simples, o después la constatación de que una empresa por alguna razón no salió el ómnibus que tenía que salir en el horario correspondiente. Bueno, eso implica después una constatación y la imposición de una multa. Doctor, con respecto al tema de la inspección técnica vehicular de la que hablábamos hace un momento, ¿para usted está bien como regulador del sistema que la inspección sea una por año? A ver, no es un tema que para mí esté bien o esté mal. El tema es que cuando se suscribió ese contrato, se tuvieron en cuenta una serie de consideraciones de índole económica y financiera. Entonces, no es lo mismo que tú le exijas, porque eso implica la tarea de un equipo técnico atrás, haciendo la inspección, etcétera.
Eso se costeó en su momento, ¿ah? Y seguramente, te estoy hablando con sentido común, prácticamente. Seguramente en ese costeo se evaluó que se cobraba X por cada inspección porque iba a haber una inspección por año. Si eso se duplicara, el sentido común te dice que habría que duplicar el costo. Tú me dirás, por lo menos ese razonamiento me lo he hecho yo. Bueno, pero por lo menos reducimos a la mitad las posibilidades de que exista un accidente, no sé qué. Bueno, los que saben te dicen, no, mira, la verdad, esto tiene que haber un control, ese control es temporariamente adecuado, y después el imponderable de que exista una rotura o un problema mecánico, siempre existe. Claro. ¿Tá? Cuando uno va a mirar las cifras que te publican una SEB sobre los accidentes de tránsito vinculados al transporte carretero, gracias a Dios es 1,1%, 1,2%, una cosa así, ¿tá? Y en camiones de carga lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? El gran problema son las motos, el gran problema está en otro lado, el gran problema desde el punto de vista mecánico. Claro. Entonces, más allá de las consideraciones contractuales, que reitero, no es que a mí me guste o no me guste, yo lo que tengo que hacer es respetar el contrato que se firmó, ¿tá? Más allá de eso, ese contrato se fijó bajo un paraguas de determinadas condicionantes desde el punto de vista económico, financiero, técnico, etcétera, ¿tá? Entonces, en ese entendido es que hasta que vence el contrato se va a tener que cumplir de esa manera. Justamente, primero cuando vence el contrato, y segundo esa aspiración del ministerio, Si no recuerdo mal, que eso diciembre vuelva de a su 2025. potestad y no a una empresa privada. No, yo no dije eso. No, se lo pregunto. Se lo planteo. No. Si no recuerdo mal, diciembre de 2025, hay mucho para evaluar de aquí hasta allá, porque tampoco, a ver, la inspección técnica vehicular, para que ustedes tengan una idea, tiene 2 plantas fijas en el país y después tiene 2 plantas móviles. Hoy hay una en el norte, la otra no me acuerdo dónde está, haciendo esa recorrida periódica que implica llevar una planta de inspección, armarla, controlar, desarmarla, volver más allá de la... entonces, no sé hasta dónde... es un tema que todavía no hemos evaluado porque no está entre las prioridades en este momento, hasta dónde el ministerio está preparado desde el punto de vista de sus recursos humanos y de infraestructura técnica para asumir esa responsabilidad. Pero bueno, ese es un debate que queda para otro momento. Es una decisión que habrá que tomar en su momento, pero que no es inmediata. Claro, porque usted justamente recién planteaba que este mecanismo fue una herencia de la administración anterior. Sí. La pregunta apuntaba justamente a qué tipo de herencia ustedes en esa materia le quieren dejar al gobierno que venga, sea del partido que sea. Si es un contrato que se extiende justamente con esta empresa o con lo que sea, o un sistema que vuelva al ministerio con las complejidades que instalarlo nuevamente en la órbita del ministerial pueda tener, ¿no? A ver, esto no son cosas para evaluar en una charla de este tipo, sino que tienen que mediar consideraciones técnicas, estadísticas, una cantidad de cosas, ¿tá? Eso en primer lugar para ser serios, ¿tá? Pero yo creo que a ver, salvo este episodio lamentable, no ha habido, desde el punto de vista ni del ministerio, ni del sector, ni de los usuarios del sistema, transportistas de carga, transportistas de pasajeros, etcétera, reclamos respecto a, más allá del costo, que eso sí, reclamos respecto de la idoneidad técnica y las consecuencias que los controles aparejan. Y las cifras demuestran, después eso se plasma en cifras, y las cifras demuestran que el porcentaje es muy bajo. Es verdad que para que le pase el 100%, ¿no? Los enanos se ahogan todos en el promedio, eso es cierto, pero cuando uno lo mira con lupa, la verdad no ha habido grandes quejas, pero eso no quiere decir nada, no quiere decir ni que sí ni que no.
Bien, días atrás el ministro Falero anunció la incorporación de un sistema que se llama SITRAC, que va a ser colocado en las unidades de transporte de carga. Allí la idea es controlar de alguna manera la carga que traen estos camiones. La pregunta es, ¿cuándo se va a empezar a implementar este sistema? Y si ustedes desde el Ministerio tienen constancia de que, por ejemplo, los camiones de carga estén transitando por rutas nacionales excedidos de la carga a la que están autorizados, si consta eso en el Ministerio también. A ver, voy a empezar de atrás para adelante. Uh-huh. En cuanto al tema de los pesos, es muy difícil que exista no te puedo asegurar que no existe, y de hecho sucede. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿cómo se detecta eso? En las balanzas, uh-huh, que hay una cantidad de balanzas importantes, distribuidas por todo el país, donde se constata el exceso de peso, del peso más la tolerancia correspondiente, ¿verdad? Que depende del tipo de vehículo autorizado, depende del corredor por el cual circula. Hay corredores en los cuales se admite 48 toneladas, otros que no, etcétera, ¿verdad? Pero no es imposible, pero digo, es cada vez más difícil que exista que se burle ese control por parte de el exceso de peso. No quiere decir que el exceso de peso sea el único problema que genera el transporte de carga. Sin perjuicio de eso, hay también controles aleatorios, hay sí de los inspectores en ruta, que se da con bastante asiduidad, es decir, están 24/7 los servicios inspectivos del Ministerio trabajando en la ruta, uh-huh, para controlar tanto carga como pasajeros. Eso en relación a la última parte de tu pregunta. Uh-huh. Con lo que refiere al SITRAC, se está justamente firmando en estos días con el BID lo que es la contratación, es en el marco de un contrato de asistencia técnica. Eso va a implicar una primera etapa que es la preparación de los pliegos. Hay una preparación provisoria. Se va a contratar a 2 técnicos, creo que era, para terminar de armar los pliegos con todas las consideraciones técnicas que esto implica, porque es bastante importante en ese sentido, y se va a hacer el llamado a licitación en breve. La idea del ministro era haberlo hecho antes de fin de año, por distintas razones no se pudo, pero yo te diría que en muy breve, entre marzo y abril, esto debería estar formalizándose, uh-huh, el llamado. Y la implementación después va a ser inmediata, va a ser dentro de este año. Y ahí lo que es importante es remarcar, porque esto tiene una historia, SITRAC, uh-huh, se implantó un determinado sistema, empezó a funcionar parcialmente, ese sistema no tenía sanción en caso de incumplimiento. El 28 de febrero del 2020, previo a irse la administración anterior, sacó el decreto que no había sacado en todo el periodo anterior, estableciendo el régimen sancionatorio, de alguna manera condicionando a la administración que venía en ese sentido. Se suspendió, no se eliminó, se suspendió el decreto. Eso fue recurrido por distintos particulares. Estamos empezando a recibir la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ya hay 2 casos en los cuales el tribunal le da la razón al Ministerio, considerando que estaba dentro de las potestades para fijar las políticas públicas en materia de transporte que tiene el Ministerio, y que no se le generó un daño a ninguna empresa privada. Es decir, que la expectativa plausible con que creían contar no era tal, porque estaba limitada por las facultades de fijación de políticas públicas que tiene el Ministerio. ¿Ah? ¿Por qué remarco todo esto? Porque ahí lo que se discutía era si el Ministerio contaba con, además de las facultades que tiene para establecer o para controlar y exigir que se coloque un dispositivo electrónico para ver por dónde va la mercadería, desde dónde a dónde, qué peso tiene, etcétera, porque eso incide, por ejemplo, directamente en el tipo de ruta que vas a hacer. No es lo mismo que circule madera a que circule granos por una ruta. Hay distintos corredores donde se permite recorrerlo con vehículos de 48 toneladas y en otros que no, etcétera. Bueno, la idea de colocar este dispositivo electrónico, que además el Ministerio se lo va a aportar a las empresas particulares, y que no está asociado, aprovecho para decirlo porque estos días no andan a kilómetros recorridos ni
ni se va a cobrar en el peaje más o menos peaje. No. Esto es un dispositivo electrónico que va a buscar medir o controlar o visualizar aquellos temas o aquellas circunstancias que son importantes para el ministerio, que le sirven como insumo para fijar políticas públicas. Por ejemplo, qué carga se lleva, por dónde se lleva, cuáles son los recorridos, etcétera. Pero no aspectos vinculados a los aportes a la seguridad social, ni a las horas de trabajo de los choferes, ni cuestiones que son ajenas, porque el ministerio no tiene, aunque quisiera, no puede, porque no tiene potestades desde el punto de vista normativo para ingresar en ese control. Doctor Pablo Lavandera, director nacional de transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto y a las órdenes.